Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo andan? Perfecto. En mi caso. Tengo entendido que íbamos a hacer algo menos que la otra vez porque había un grupo que tenía un parcial o un examen o algo así. Sí, señor. Profe, ¿cómo anda? Buenas tardes. Así Sí, es. tenemos examen ahora a las 20. Se abre a las 20 el examen para hacer. Hoy está sin parrilla, por lo que veo, César. No, hoy no, ya estoy así. Muy fin de mes ya Muy para mí. libre Bueno, por el asado hoy. nos quedamos con las ganas. ¿Qué va a ser? Todo no se puede. Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. profe, Profe, Bueno, ¿me sí, escucha? diga, El perfecto. modo para cagar la trompada a un profesor a través de Zoom. ¿Dónde aprieto acá? No es para usted, para otra materia. No, si era para mí no te iba a decir, además. Este, ¿Qué está Está todo mal pasando? con el de seguridad ciudadana. Se fue al Real Pasto, mal, con todos. Está poniendo la gorra. Bueno, paciencia, paciencia. No, yo la verdad que en esta modalidad de distancia conozco menos al personal docente. Conozco en presencial a Cámara de Plata. Tampoco a todos, la verdad, pero bueno. Así que no te puedo ayudar mucho, pero si te pudiera ayudar, me escriben y No, no era para descargar los nervios nomás con este muchacho. bueno, paciencia. La re complica, Bueno, se piensa que somos pibes, boludo. ya estamos promediando, podríamos decir, la cursada. ¿Sí? La realidad es que han hecho ya muchos de ustedes el primero y el segundo cuestionario, ¿no es cierto? Y entiendo que están leyendo el cuestionario, el módulo número 3 que además viene con un texto extra. Así que yo le diría que el encuentro de hoy, primero un ratito, además de saludarnos y ponernos al día, es consultarle si queda alguna duda de lo que pasó hasta aquí, eh, y después meternos de lleno lo más que se pueda en, en el contenido del módulo 3 en ese texto que lo complementa, para ya estar listos para el cuestionario 3 que va a dar inicio el próximo jueves. Y si nos da el tiempo, podemos incluso anticipar algo del último módulo, del módulo 4. Así que bueno, si alguno tiene alguna pregunta o alguna duda sobre los módulos 1 y 2 o algún problema con un cuestionario, me la puede hacer. Recuerden que siempre es más ordenado y más fácil si van a la pestaña donde dice reaccionar, les aparece como opción levantar la mano y ahí me doy cuenta rápidamente quién quiere hacer una pregunta. Yo quiero hacer una aclaración general respecto a la modalidad de promoción, aprobación y todo eso. Todo eso lo tienen aclarado en la guía didáctica, en el planeamiento de la cátedra y todo está todo aclarado. Pero bueno, me gusta también hacer un refuerzo. ¿Se escucha muy bajo? ¿Es yo así? sé que tengo que acelerar, sé toda la técnica, pero no, ahí en ese momento de la nada uno se olvida de todo. Fue bravo. Me despertó, sí, Vamos a, vamos a silenciar ahí. Ahí está. ¿Me escuchan bajo todos o era solo No, profe, una... se escucha bien. ¿Estamos bien? Listo, Se listo, es se Escucha perfecto. escucha bien, Me correcto. avisa. escucha bien. No, se escucha Bien, bien. entonces la modalidad, ahora te escuchamos Nubia, pero la modalidad sencilla sería, la cursada tiene 4 cuestionarios, uno por cada módulo, ¿sí? Que está, cada uno de los módulos tiene su cuestionario correlativo, digamos, y si ustedes aprueban, que eso es sacándose 6 o más, cada uno de esos cuestionarios no solamente regulariza la materia, sino que además la promocionan. Esto es decir, queda automáticamente aprobada la materia sin necesidad de pasar por la instancia de final. ¿Sí? Vamos En todavía. el caso de que ustedes desaprueben un cuestionario o no lo puedan rendir en tiempo durante esos 8 días que permanece abierto, por la razón que fuera, ese cuestionario lo van a poder recuperar en la última semana de cursado, lo tienen en el cronograma al detalle. Haciendo el recuperatorio pueden regularizar la materia, pero en ese caso sí habría que ir a instancia de final por Zoom en el primer llamado que ocurra una vez terminado el cursado. Y ahí, recién una vez hecho el final, se aprueba la materia. Para aclarar, el final es por Zoom, más o menos unos 10 minutos, 15 como mucho. Lo que yo trato de hacer en esos finales es o que los alumnos traigan un tema preparado y yo, a partir de lo que prepara el alumno, hago alguna pregunta complementaria, o directamente hacemos algunas preguntas salteado de los 4 módulos, como para
supervisar que hayan comprendido los contenidos centrales de la materia. ¿Sí? Si ustedes no realizan un cuestionario, por la razón que fuere, tampoco realizan el recuperatorio en tiempo y forma, lamentablemente lo siguiente es recursar la materia, que es una pena. Por eso soy tan insistente de que hagan el intento, aunque sea, aunque no hayan llegado a estudiar de forma óptima. ¿Sí? Muy bien. Eso es importante que lo tengan claro. Sí, Una bueno. última aclaración, cuando termine toda la cursada y la cuestión, a veces lleva un tiempo que la nota impacte en el analítico de ustedes. Eso depende de cuestiones administrativas y de tiempos, digamos, del sistema. A veces si un alumno está debiendo alguna cuota, eso también a veces hace que demore un poco más en impactar la nota. Se los anticipo porque es un reclamo habitual que pueden pasar algunos meses hasta que la nota de la materia figure como debería ser. Por supuesto, si paso el tiempo prudencial y ustedes ven que no, que la nota no está, y sobre todo, si ven que algún compañero suyo ya tiene la nota y ustedes no, y lo cursaron al mismo tiempo, me escriben por la plataforma o lo escriben al GAE y buscamos a ver cuál es la causa y la más rápida solución. Bien, eso es lo primero para decir. Nubia, te veo con la mano levantada, ya te veo doler el hombro, de tanto tenerla levantada. Te No pasa escuchamos. nada. Profe, quería hacer una consulta. Nosotros el otro día tuvimos también un Zoom con otra materia y habían dicho que era como necesario participar en los foros para tener mejor nota. ¿En tu materia también es necesario? No, en esta materia habrán notado que yo no abrí foros, salvo el primero de todos, que es el de presentación. Eh, una de las razones es porque suele ser un curso con muchísimos alumnos y bueno, yo tomé la decisión de hacer esta otra modalidad, de ofrecer un Zoom, que en este caso es optativo, ¿sí? Lo estamos grabando y lo vamos a subir pronto al aula virtual, pero me parece más rica esta modalidad. Pero eso un poco queda en la potestad de cada profesor y en cada materia y suele estar aclarado en la guía didáctica y el planeamiento de la materia cuáles son los mecanismos para la aprobación de la materia. Así que bueno. Eso cada profesor digamos, decide qué es lo que considera mejor para su cursado. Bien, quiero contestar una Buenísimo. pregunta de Muchas María Laura. ¿Escuchó o no? Ahí no sé si Nubia me escuchó o no. Bueno, si no me escuchaste, Nubia, le volví a levantar la mano No, no, sí, sí, escuché, escuché. Muchas gracias. Bien. No, por favor. María Laura Biancucci Gubelín pregunta si los errores de ortografía o falta de acento en la respuesta se consideran como respuestas incorrectas. Buenísimo que me lo preguntaste porque tuve que responder por privado varias de estas consultas y la respuesta es que no. O sea, si ustedes notan, ¿sí? Les pasó a muchos con dos preguntas en particular. Una cuya respuesta era Sócrates y otra cuya respuesta era racionalismo. En ambas, algunos o hicieron una respuesta más amplia o pusieron alguna puntuación de más, y el sistema, en su limitación, si digamos, hay algún carácter de más, puede pensar, puede identificar que está mal la respuesta. Entonces, con la aclaración de ustedes, están a tiempo de decírmelo, aunque haya ya cerrado el cuestionario, me pueden decir, mirá, en la pregunta 3 me lo corrigió mal, me lo escriben, les voy a pedir no ahora porque no lo voy a poder retener, pero sí después por privado, por mensajería, me escriben en qué cuestionario, qué número de pregunta y cuál fue el error que identifican, y yo rápidamente ingreso al intento de ustedes, lo corrijo y cambio la calificación y les queda la nota que corresponde. Eso ténganlo en cuenta, son pequeñas limitaciones de este sistema, ¿no? Muchas Racionalista gracias. puso Víctor, está bien. Podríamos considerar una parte del puntaje, racionalismo sería la respuesta correcta, pero sí, ejemplos como ese se puede tener en cuenta. Les pido por favor que en ese caso me escriban por privado y los voy corrigiendo uno por uno, ¿sí? Bien. Les pasó la primera evaluación a algunos, buenísimo, no importa si es la primera o en la segunda, se toman el tiempo y lo aclaran, ¿sí? Yo después puedo Profe, entrar, ver una exactamente duda que me quedó pendiente era que había que aprobar todos los parciales, ¿no? Para promocionar. No es que vos en una correcto, te los sacaste 5, cuestionarios. en otra te sacaste 7, se promedia y te da 6. No es No, así. no se promedian, correcto, tienen que sacar 6 o más en cada uno de los cuestionarios y no se hace por Bien. promedio. Bien. Juan Pablo, te escuchamos. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Mira, Buenas tenía tardes. la duda de lo que subiste para el cuestionario número 3, si el módulo y el texto de la libertad, después de la libertad, si los dos van a tener preguntas en el examen.
muy bien que lo decís, yo lo iba a aclarar de todas maneras, pero la respuesta es sí, ¿sí? Los dos textos forman parte del contenido que se asume como leído y estudiado para el cuestionario número 3 cuando se audite. Joya, gracias. Tenés el apellido de un gran profesor y sacerdote, no sé si sos algo de Francisco Leocata. Sí, me lo han dicho. Es un primo de mi papá así lejano. Fue profesor mío de forma directa, lo tuve en clase y de los mejores, realmente. Te lo habrán dicho seguramente porque todos tenemos un recuerdo fantástico de él. Bueno, gracias por contarme. Yo la verdad que no lo conocí, pero me han dicho Una que gran era buena persona. persona. Mira, cursó, perdón el resto, pero cursó algunas materias de filosofía. Cuando él fue alumno, hace mucho, tuvo de compañeros a mis padres en filosofía. Así que bueno, tengo esa cercanía con él. Y después tuve el orgullo de ser alumno suyo en la facultad. Y bueno, tengo algún que otro libro también escrito por él. Así que bueno, muy lindo leer su apellido otra vez. Bien, lo veo a Tomás, que también quiere hacer alguna pregunta. ¿Cómo va, profe? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien ahí? Perfecto. Mi duda es, viste que yo entré tarde a cursar y Bien. un trabajo no entregué. Ese trabajo que no entregué, si hago el recuperatorio y tengo buena nota, ¿promociono o ya cuenta como que desaprobé y no promociono? Bueno, en los casos como el tuyo, tengo uno o dos más que han tenido una situación similar. Prefiero hablarlos por privado para ver cada caso qué se puede considerar. Pero sí, en principio yo trato de tener consideración, ¿no? Si es un ingreso tardío, se puede tener consideración. Lo mismo alguna persona que ha tenido un problema serio de salud o alguna cuestión similar, se evalúa, no lo decido yo solo, pero lo consideramos. Así que eso siempre escriban cuando tienen un problema así. Si son temas de salud, siempre cuando tengan un certificado médico también colabora para que uno pueda considerarlo y evaluar, sobre todo respecto al primer cuestionario, si tratamos de considerarlo, ¿sí? La idea es, esta cursada, que es intensiva, porque son relativamente pocas semanas, tratar de marcar el ritmo, ¿no? Que sea una cursada intensa, pero bueno, también entendiendo que a veces uno puede tener contratiempos y tener una mirada humana y comprensiva. Te contesté, Tomás, ¿no? La pregunta cuando me habías Sí, hecho por sí, privado, te di una respuesta ya, sí, ¿no? sí, me contestaste. Mil gracias. Bien, bien, bien. No, por favor. Cintia. Ahí voy a los que escriben en el Hola, chat. ¿qué Vamos tal? con Cintia. Bueno, yo ya quería como entrar un poquito en el tema de este eje número 3. Yo le voy a Dale. dar de dos oraciones para que me pueda por ahí hacer todo un complemento, porque por ahí hay preguntas en los cuestionarios que estando ahí puede ser que son dos que están bien y es que tengo que elegir una. Bueno, porque por ahí me tomo también mi tiempo, está bueno tener. Entonces yo ya más o menos mientras voy haciendo preguntas que pueden llegar a estar en el cuestionario. Yo acá me anoté, la felicidad solo es posible para aquel que vive guiándose por la razón. Y después, sin embargo, la felicidad solo puede alcanzarse si se dan ciertas condiciones corporales, anímicas, materiales. ¿Sí? Las dos, así como que con todo eso llego a la felicidad. Sí, se te corta un poco el audio por momentos, no sé si es la señal o algo, así que algunas palabras Capaz que se me sí, escaparon. porque vine a Eh, la vida, estoy, bien. Antes de no volver a la sé, pregunta ahí sobre parece un poco me voy a mejor, poner puede acá ser. abajo donde tengo la internet. Bien. ¿Ahí se me escucha? Eh, sí, antes de volver a la pregunta sobre la felicidad, me pareció que consultabas algo más de orden práctico sobre los módulos y el cuestionario, ¿o entendí mal? No, no, yo porque ya como que uno va entrando en ritmo y hay veces que tengo preguntas en las que digo, ay, estoy en duda con dos respuestas y es una sola, entonces bueno, es como que ahora ya me voy haciendo yo preguntas posibles que por ahí pueda llegar a tener o bueno, que se me dificulte en contestar. Mientras voy Bien, bien, bien. leyendo, voy. Bien. Bueno, para que tengan una idea general, y ahora vamos a la pregunta concreta de lo de la felicidad. El módulo 3 es más parecido a los anteriores, es como parte de un mismo texto, hay una continuidad,
Y es un módulo más de orden fundamental, ¿no? Es decir, da las ideas centrales sobre qué significa ser libres, ¿sí? Qué significa también la libertad en relación con la felicidad, ¿sí? Podríamos sintetizarlo diciendo, bueno, que el ser humano, a diferencia de los animales, es un ser libre y por lo tanto tiene una incidencia directa en la adhesión a los bienes que completan sus apetencias, sus deseos o sus carencias. Voy a usarlo en un lenguaje un poquito más llano, ¿sí? A diferencia de los animales, nosotros, si tenemos hambre, todavía tenemos la chance de elegir no comer. Por ejemplo, porque estamos haciendo una dieta, porque estamos de ayuno, o porque somos caprichosos y no tenemos ganas de comer esa comida, ¿no? En cambio, el animal se actúa siempre por instinto, es decir, frente a la necesidad de nutrición y frente a la presencia de un alimento, va a tender a comer siempre. La única excepción es que de alguna manera condicionada, ese animal al acercarse a esa comida en un momento de hambre, reciba un estímulo negativo. Por ejemplo, le peguen un palazo en la cabeza repetidas veces y entonces instintivamente va a priorizar defender su integridad física por sobre alimentarse. En los dos casos son instintos, pero el instinto de supervivencia o de conservación eh, prima por sobre el instinto de alimentación que evalúa en ese caso concreto bueno, que puede ser postergado, ¿no? En cambio, el ser humano tiene una mayor desaprensión respecto a los fines que elige, o sea, tiene más libertad, tiene la opción de elegir aquello que le hace bien. Pero en ese camino de elegir, lo sabemos bien, también puede elegir algo que no es lo mejor posible, que no le hace bien. Y en eso está el gran drama de la vida humana, ¿no? Drama no en el sentido de tragedia, sino drama en el sentido de que no es un destino preescrito y que no es algo que necesario, sino que justamente tiene la arbitrariedad, la indefinición de un ser que tiene libre albedrío, ¿no? Que puede, dentro de las opciones que se le presentan, optar por una o por otra. Dicho esto, aparece como tema necesariamente ligado al de la libertad el tema de la felicidad. Para los animales, felicidad, dicho entre comillas, equivale a plenitud natural, es decir, alcanzar todo lo que su ser natural pide, ¿no? Es decir, nacer, crecer, reproducirse y morir, para hacerlo medio sencillo, ¿no? Y medio lineal, ¿sí? En el ser humano, la felicidad, justamente porque somos seres libres, la felicidad tiene un horizonte más amplio, ¿no? Pero tiene como, digamos, condición necesaria pero no suficiente, las mismas que las del animal. Nosotros necesitamos también poder desarrollar nuestro ser material para poder aspirar a otros bienes mayores, ¿no? Es muy difícil ser feliz muertos de hambre, o, no sé, molidos a palos por alguien, o al borde de la muerte, ¿no? Es decir, ya una felicidad en ese contexto, ya estaríamos hablando de un plano sobrenatural en el cual, bueno, la gracia del acto heroico, la santidad o en el martirio, bueno, me otorga la capacidad de ser feliz incluso con la adversidad más extrema. Pienso en, no sé, San Maximiliano Kolbe, ¿no? Un mártir del siglo XX que decidió ofrecer su vida para salvar a un padre de familia que iba a ser ejecutado en un campo de concentración, ¿no? Y él, bueno, ofrece su vida para rescatar a ese hombre y bueno, y goza de una felicidad que brota del martirio, pero ahí estamos saliendo del plano filosófico y estamos en el plano 100% religioso. Espero no haberlos perdido con este ejemplo, ¿sí? Pero la felicidad del ser humano, por ser un ser libre, tiene un horizonte mayor. O sea, buscamos saciar nuestras necesidades naturales básicas, igual que los animales, ir al baño cuando tenemos ganas, comer cuando tenemos hambre, todos los etcétera que se te ocurran. Y a eso le sumamos la plenitud de un ser espiritual como el que somos, que busca la verdad y el bien, para generalizar, ¿no? Queremos saber la verdad y queremos poder amar el mayor bien posible en cada situación. Y a eso lo llamamos felicidad. Y para esta dimensión de la felicidad, y ahora los escucho a Mauricio y a Marcelo, para esta dimensión de la felicidad es necesaria la razón, ¿sí? No en un sentido calculador o matemático, sino la razón en el más amplio de los sentidos. Es necesario ser capaces de conocer la realidad con nuestra inteligencia, con nuestra razón, para poder juzgar adecuadamente dónde está el mayor bien posible. Dentro de las opciones que tengo, cuál es la que encierra el mayor beneficio para mi destino, para mi desarrollo personal.
para mi alcance personal, o sea, para mi felicidad, ¿no? Este tema da para hablarlo un montón. Yo voy a hacer un punto acá para escucharlos ustedes, pero obviamente que merece un montón de desarrollo. ¿Sí? Bueno, decime, Cintia, después si quedó algo sin aclarar y si no, lo escuchamos a Mauricio. Muy bien, No, Víctor, que citando el Evangelio. Dale, Mauricio, te escuchamos. profesor, no, básicamente consultar si se puede pensar la diferencia entre la felicidad, entre comillas, como mencionaba usted, en los animales y en y en el ser humano, si qué valor empieza a jugar en el ser humano más allá de la necesidad, estas necesidades básicas primarias, el deseo. Bueno, seguramente que en última instancia, a ver si te entendí bien la pregunta, el deseo no es otra cosa que el motor hacia esos anhelos más profundos, hacia esa saciedad de ser, ¿no? Por supuesto, ahí entran un montón de cuestiones, porque el deseo puede estar también distorsionado o manipulado o engañado por según qué cosas, pero el deseo más profundo del ser humano, lo que está en la raíz de todo, es bastante universal y es el deseo de amar y ser amados, por redondear, ¿no? Lo cual se expresa de múltiples maneras en la vida humana, ¿no? A veces por querer sentirnos amados hacemos un montonazo de cosas, este, y bueno, y en nuestra forma de expresar amor a veces también hacemos muchas cosas y no siempre son ajustadas, no siempre logramos eso que queríamos, ¿no? San Pablo, en una de sus cartas en el Nuevo Testamento, dice una expresión que es muy humana, ¿no? Dice, muchas veces no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, ¿no? Y esto es un poco la experiencia del ser humano, ¿no? Esta experiencia de contradicción intrínseca, ¿no? De querer o de desear en lo profundo algo y al mismo tiempo tener ganas de otra cosa, ¿no? Siempre cuando hablo con mis alumnos adolescentes en el colegio o los universitarios en los primeros años de la facultad, usamos ese ejemplo, ¿no? Quiero realmente conseguir este título universitario, pero hoy tengo ganas de quedarme en mi casa y de no ir a cursar. Y entonces en eso se juega la vida humana muchas veces, ¿no? En tratar de poder elegir aquello que quiero, aún atravesando los no tengo ganas, ¿no? De tantas veces en la vida adulta. Y ahí está también de vuelta la razón, ¿no? La razón como ordenadora que me indica, mira, el mayor bien está acá. Y si vos te dejás llevar por las ganas momentáneas, que son sentimientos, que son pasajeros, temporarios, probablemente te desvíes del camino que vos mismo quisieras conseguir, ¿no? Es un tema que tiene la parte delicada de que, bueno, si bien hablamos en sentido universal y como algo común a todos los seres humanos, ineludiblemente, en concreto, en la vida concreta de cada uno de nosotros, esta felicidad conlleva una multiplicidad de cosas distintas, ¿no? Para cada uno de nosotros, ser feliz, digamos, se compone de un montón de cosas diversas, pero en última instancia sí podríamos hacer esta generalización que decíamos hace un ratito, todos estamos buscando amar y sentirnos amados, ¿no? Sin duda. Diríamos, de una perspectiva cristiana, hemos sido creados por amor y por lo tanto también creados para amar. Ahí se conjuga un poco todo, ¿no? Pero bueno, es un tema también súper amplio y riquísimo. Marcelo, ¿Qué tal? Sí, un poco hablando de eso, acá dice que la felicidad es posible quien vive por la razón y no se deja llevar por la pasión. La felicidad no es un sentimiento, no tiene que ver con algo de pasión y eso está involucrado como un motor, creo, que para la parte de la voluntad. Si uno no tiene pasión, hay que llegar a un punto de decir, ¿qué es felicidad? No es algo seco que no emociona. Uno es feliz y se pone contento, creo yo, no sé. está buenísimo lo que traes porque hay de todo para decir. Yo haría dos, entre comillas, aclaraciones, ¿no? La primera sería que es no dejarse llevar por las pasiones desordenadas, ¿sí? Y ahora voy a explicarle por qué. Y la segunda, yo diría que la felicidad no es un sentimiento, pero que sí conlleva un sentimiento, ¿no? Es decir, que la felicidad sería alcanzar aquello que más deseo y en esa experiencia de alcanzar ese fin o esos bienes, se despierta un sentimiento de gran satisfacción, ¿sí? Por supuesto, ¿no?
satisfacción es sinónimo en un punto de felicidad. ¿Sí? Estar feliz es alcanzar aquello que más deseo. Y en ese sentido sí es un sentimiento, pero el sentimiento, pienso yo, es más una respuesta afectiva a haber alcanzado el fin y no la felicidad en sí. Y vuelvo a lo de las pasiones. Las pasiones desordenadas, digo, porque en rigor, las pasiones, o dicho más en amplitud, los apetitos, los movimientos afectivos, los quereres del ser humano, no son en sí mismos ni buenos ni malos, ¿sí? Son justamente una respuesta afectiva a lo que la inteligencia nos muestra. Cuando la inteligencia nos muestra algo apetecible, se despierta nuestro afecto de apetecerlo, ¿no? De quererlo, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones las pasiones no solo no son contrarias a la felicidad, sino que son el motor mismo de la felicidad, ¿no? A veces justamente porque descubro que algo es bueno, me nace una energía, un movimiento hacia eso que no podría surgir de otra manera, ¿no? No sé, pienso en un ejemplo que me queda a mano, que es la paternidad. Cuando uno es padre, bueno, encuentra fuerzas y un impulso energético que antes creía imposible para despertarse a cualquier hora de la noche, para trabajar o para dedicar tiempo y preocupación para cuidar y dar lo mejor para esos hijos, ¿no? Y eso es una pasión ordenada frente a un bien, que es la vida de mis hijos, se despierta todo un movimiento de energía en el que digo, bueno, quiero hacerlo todo por ellos, ¿sí? La razón muchas veces lo que hace es iluminar esos bienes para que la pasión justamente acierte y apunte en la Hace dirección de adecuada. moderador y de medida. Sí, por momentos de Modera y hace moderador, una medida. por momentos de moderador sin duda y por momentos de ordenador, según qué pasiones, ¿no? Seguramente en la comida, la pasión te mueve a comer mientras te dé placer, seguirás comiendo. Y será la razón en algún punto la que diga, bueno, hasta acá, porque acabas de comerte 3 porciones de flan y evidentemente esto va a traer algún problema. Eso es la razón, ¿no? Sí, Porque gritar las un papilas gol, gustativas están de fiesta, claro. claro, También. golpear una mesa, romperla, ¿no? Y si uno hasta dónde llega. Me acuerdo un conocido mío que era mexicano y que era sonidista en un teatro donde yo estaba participando en una obra teatral del colegio. Y en aquel 2006, después del gol de Maxi Rodríguez, ¿se acuerdan que la para de pecho y el cruce a zurda? Llego al teatro al día siguiente y lo veo a Maxi con el yeso. Yo no te puedo creer, y había pasado eso, le había pegado una piña a la mesa. Ahí hay una pasión desordenada, porque por supuesto, la frustración, el enojo, lo hizo darle un puño a algo duro con una consecuencia muy molesta, sin ninguna duda, que no era deseada, sin ninguna duda, ¿no? Ahí está el punto de la pasión. Cuando la pasión desordena, me hace hacer cosas que en realidad tengo ganas momentáneas, pero no es lo que yo quiero en el fondo, ¿no? Y la felicidad tiene que ver con el querer más profundo y no tanto con el deseo momentáneo. Igual felicidad es una palabra compleja, ¿no? Tiene acepciones muy diversas en el uso cotidiano. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta? ¿Había por ahí alguna mano? Después- Alejandra, vos no. Yo había levantado la mano, pero respondiste cuando le respondiste al hombre, así que la verdad que ya está Listo. solucionada mi Buenísimo, consulta. Tomás. Me alegro. Era una opinión de la Este, felicidad, que para bien. mí la felicidad no tiene que ver con una emoción, que lo dijiste, porque hoy en día estamos tapados con muchas cosas que te tienen preocupado, pero yo creo que nadie se emociona con ver a su hijo todos los días y es algo que te hace feliz. Y vos no Sí, decís, vos decís es una emoción y no, porque vos no te emocionás, ves a tu hijo y no llorás todas las mañanas, pero sí es algo que te hace feliz. Yo lo veo así. sí, está bueno el ejemplo y en realidad es complejo porque también uno podría hacer la contracara, ¿no? Y si uno fuera psicólogo, capaz que pondría el ojo ahí y diría, bueno, ¿cómo hacer para, digamos, para uno mantener o con alguna regularidad volverse a emocionar, ¿no? Eso me renueva la mirada agradecida y tierna frente a mis hijos. O lo contrario, para que la ternura y el amor por mis hijos no me ciegue, ¿sí? En mi tarea de crianza o de educación, porque a veces nos pasa eso, ¿no? Como lo quiero tanto a mi hijo, no lo quiero ver sufrir, le digo todo que sí. Y al final, lejos de hacerle un bien, le hago un mal. Y yo no le quiero hacer un mal a mi hijo, pero me sale, ¿no? En el impulso de quererlo ver sonriente todo el tiempo, a veces confundimos sonrisa con felicidad. Bueno, hay un montón para hablar, ¿se dan cuenta, no? Todo lo que hay detrás de esto
A veces la felicidad justamente nos lleva a ese desafío, la felicidad más profunda, más plena, más que abarca a toda la persona, conlleva pequeñas renuncias, pequeñas frustraciones, pequeñas ingratitudes como mínimo, ¿no? Entonces ahí es donde entra la razón que me dice, mirá, si vos lo que querés es poder alcanzar este objetivo, hoy tenés que decirle no a esto y esto otro, ¿no? Aunque te den placer, aunque te den una felicidad transitoria, la felicidad mayor, el bien mayor que estás queriendo conseguir implica estas pequeñas renuncias a bienes menores. Y así uno podría quedarse hablando siglos, ¿no? Quiero Yo volver a algunas creo, preguntas del ah, chat. Sí, dale, te escucho, te yo escucho. creo que igual hoy en día se confunde la felicidad con lo grandote. La grandeza con lo grandote. Pasa mucho. Me gusta la expresión. Sí, siempre hubo este problema. En realidad, si uno vuelve a leer los textos de la filosofía antigua, el tema de la felicidad es uno de los temas favoritos de la reflexión filosófica. Los epicúreos, allá por el siglo III antes de Cristo, si no me equivoco, han tenido lindas reflexiones sobre el tema también y han puesto sobre la mesa este contraste entre placer, ¿sí? Y felicidad real, ¿no? Al principio, los epicúreos planteaban que la felicidad estaba en el placer y por eso se lo llama hedonistas, porque hedé en griego es placer. Y poco a poco la misma reflexión y experiencia les ha ido indicando que, bueno, si a mí me da placer tomar vino, tomarme 3 botellas de vino, lejos de hacerme feliz, me va a hacer seguramente, me va a dañar la salud profundamente, ¿no? Entonces terminan llegando a la conclusión de que la felicidad está en una cuota muy moderada de placer, ¿no? Una copita de vino cada tanto, y así con todo. Entonces ahí de vuelta, ¿no? Aparece la razón moderando, ordenando, indicando cuáles son las verdaderas fuentes de felicidad, ¿no? Hay algunos comentarios del chat que quiero rescatar porque me parece que está bueno. Me piden ya varios que me detengan el módulo La libertad después de la libertad. Lo vamos a hacer en breve, porque tiene su complejidad. Y después Cintia menciona, ¿no?, lo bueno para Aristóteles y lo bueno para Kant, ¿no? Como, y está bien que lo mencione, porque es verdad que tanto Aristóteles como Kant tienen concepciones con algunos matices, ¿no? Para Aristóteles, el bien, ¿sí?, lo bueno para uno, está directamente asociado a nuestra esencia, a nuestra naturaleza. Estamos hechos para determinada cosa, ¿sí? En eso Aristóteles es bien materialista en el mejor de los sentidos, ¿sí? Considera que el ser humano, al igual que los animales y que las plantas, tiene como una especie de desarrollo hacia su plenitud natural, ¿no? La planta busca el agua y la luz, el animal, como decíamos recién, busca nacer, crecer, reproducirse para finalmente morir y continuar el ciclo de la especie, o sea, perpetuar la especie. Y el ser humano, de alguna manera, está diseñado de igual modo, ¿no? Tiene unos fines que le son naturales, ¿sí? Y la manera de reflexionar de Aristóteles, y Santo Tomás de Aquino va a hacer una reflexión más aguda, partiendo de eso, es, bueno, ¿cuáles son las potencias, ¿no?, las capacidades del ser humano, ¿sí? Y cuáles son los objetos o las realidades que dan plenitud a esas potencias, ¿sí? Voy a bajarlo a lo concreto porque estoy hablando medio raro, medio difícil, si no. Si tenemos una inteligencia, ¿qué es lo que busca la inteligencia? La inteligencia lo que busca es la verdad. Entonces, para nuestra inteligencia, su plenitud será alcanzar la verdad. ¿Qué verdad? La mayor verdad posible. ¿Qué busca la voluntad como potencia nuestra, afectiva? Bueno, la voluntad se inclina al bien, aquello que considera bueno. Entonces, la voluntad será plena cuando alcance el mayor bien posible. Y así podríamos seguir el razonamiento con todas nuestras capacidades y potencias, ¿no? Alcanzar aquello que le da plenitud a nuestra sed o a nuestra apetencia, ¿sí? En cambio, en Kant, ¿sí?, hay un problema. Esto implicaría un desarrollo muy largo que no lo voy a hacer ahora, pero en el módulo un poquito lo tienen hecho. Para Kant, partir de la idea de que conocemos la esencia de las cosas es un verdadero problema. Él considera, por distintas cuestiones, que no conocemos la esencia de las cosas. No conocemos de verdad lo que hay, de qué está hecho, qué es la cosa en sí. Entonces, todo lo que conocemos, en el fondo, es una conjugación digamos, de información caótica ordenada según un criterio nuestro a priori. Entonces, lo bueno sería aquello que nosotros mismos consideramos y proyectamos como bueno para los demás, ¿sí? Para Kant, hacer el bien es hacer algo que, si fuese hecho por todos, la sociedad sería mejor o el mundo sería mejor, ¿no? Es lo que él llama el imperativo categórico, ¿no?
Imperativo sería algo que se impera, que es como una orden, y categórico sería como una categoría a priori, algo que yo tengo como esquema mental mío y lo hago imperativo para los demás. Por ejemplo, hacer el bien y evitar el mal. Si todos actuamos con esa lógica, bueno, el mundo es mejor, ¿no? Ahora, ¿qué es hacer el bien? Bueno, ahí empiezan a entrar en juego las cuestiones de estructura, de pensamiento y de escritura. Esto es bastante complejo, ¿no? Pero esa sería la diferencia. El bien para Aristóteles es natural, el bien para Kant es a priori, ¿no? Es un imperativo a priori, ¿no? Imperativo categórico. Por último, pregunta, dice Florencia, la felicidad no es todo el tiempo, sentir felicidad por ciertas cosas, pero no todo el tiempo vivimos felices, está bien. Ahí siempre la palabra por ahí puede incitar a alguna confusión, ¿no? Yo la estoy silenciando, María Laura, que se vuelve a desilenciar. Te silencio, María Laura, porque entra un sonido por tu micrófono, nada más. Si necesitas hablar, avísame y te doy el micrófono. Bueno, la palabra felicidad la usamos para la felicidad momentánea y también para la felicidad plena, ¿no? En este caso nos referimos a la felicidad como plenitud, ¿no? Que por supuesto conlleva, como decíamos recién con Marcelo, el sentimiento que acompaña a la plenitud, ¿no? Porque alcanzo la plenitud, me siento pleno, me siento satisfecho, ¿no? Bueno, soy... Ay, Mati Hidalgo ya hace un chiste con el vino. Mariano, a Diógenes, no sabía decirte, te referís seguramente al cínico, ¿no? Con relación al goce. Aclarame la pregunta y voy a ver si te puedo dar una pista. A veces la felicidad no la esperamos ni vamos en sí la fuente, sino que se toma por sorpresa de ir lográndote. Jaja. Aquí está bien, sí es verdad que la felicidad a veces nos interpela, ¿no? ¿Se cortó? No, ¿no? Bien. Bueno, ahí estamos hablando de las redes sociales. Bueno, por supuesto. Yo cuando hablo eh, cuando hablo con mis alumnos adolescentes, por supuesto que todo el tiempo hablamos de las redes sociales como un posible distorsionador de nuestra percepción de felicidad, ¿no? Que es lo mismo que nos pasó a todos en la comparación con los famosos, ¿no? Uno tiene como el prejuicio de que todo famoso, todo millonario es feliz. Bueno, y no faltan ejemplos de gente famosa que ha terminado muy tristemente su vida, con lo cual eso es un indicio al menos de que tan felices no deben ser, o que la felicidad humana, bueno, lo material puede colaborar, pero no alcanza, ¿no? Eso no hay duda, ¿no? Y por último, Víctor dice, podría entenderse que hay una felicidad egoísta y otra altruista. Bueno, es un tema, ¿no? Cuando hablamos de que si el ser humano está hecho para el amor, en algún punto hay como instancias del amor, ¿no? De alguna manera, aprender a amarse a uno mismo y a brindarse a uno mismo lo que uno necesita es necesario para la salud psíquica y mental y emocional, e incluso espiritual, es un requisito, pero también es verdad que el amor está orientado a la trascendencia, es decir, a amar a un otro, ¿no? Para los que somos creyentes, la felicidad plena solo se alcanzaría cuando amamos a ese otro con mayúscula que es Dios, y por lo tanto la felicidad plena, ¿sí? No se daría del todo en la tierra, o al menos no depende de nosotros, digamos, algo que Dios nos regale la gracia de sentirlo presente y nos regalaría de esa manera un momento de plenitud. Toda la felicidad que alcanzamos en las experiencias humanas es en algún punto limitada, ¿no? Es como una especie de adelanto, ¿no? Premonitorio de lo que puede llegar a ser la felicidad plena del cielo. Al menos así lo entendemos desde la fe católica, ¿no? Pero sí, sin duda que esa cuota de altruismo, entendido como entrega de mí mismo, parece ser eh, como necesariamente asociado al amor en el mejor de los sentidos, o entendido en la forma más madura. Y con esto uso esto de pie para saltar al módulo de la libertad después de la libertad. Van a ver por qué, ¿no? Realmente el ejercicio de la libertad eh, implica una cierta madurez en algún punto, ¿no? Bueno, en ese módulo lo que se trata de explicar es que hay como dos formas de entender la libertad en nuestros días, ¿no? Y esas dos formas de entender llevan a destinos o a concepciones muy diferentes. Cintia, te veo como que estás inquieta. ¿Se te está cortando todo el tiempo? Sí, porque me vine a la habitación y estoy buscando Sí. acá arriba el ¿No te llega el internet wifi? y ahora me vine a buscar, no, sí, tengo acá arriba un aparato. Y ahora me vine a buscar el material. Bueno, Perdón, está bien, está bien. tengo el micrófono No, me activado, da me pena lo por puedo vos. desactivar. Oye, que No estoy. pasa nada.
no se escucha nada cuando te moves, pero me preocupa que vi que me mandabas el mensaje que no escuchabas o que se había Sí, cortado sí, y porque justo se me cortó en la parte más, pero bueno, después de última veo la grabación, no hay problema. dale, buenísimo. Gracias. Bueno, no, por favor. Entonces, decía, ¿no? Eh, que en ese módulo se plantea, ¿no? la coexistencia de dos formas de entender la libertad que llevan también de suyo eh, a destinos muy diferentes, ¿no? A mí se me hace que uno es más una mirada más madura y otro un poquito más adolescente, vamos a decirlo así, eh, bueno, en fin, no sé cómo decirlo sin ser ofensivo con mis alumnitos, ¿no? Dice básicamente así: la libertad se puede entender como la ausencia de límites, ¿no? La libertad como ausencia de límites sería la indeterminación, la libertad como indeterminación. Y en el otro caso, la libertad sería la autodeterminación. No es que no haya límites, sino que soy yo quien adhiere a esos límites desde mi propio ser, ¿no? Voluntariamente, ¿no? Y en esas dos miradas, esas dos perspectivas, se dan resultados completamente diversos. Lo que plantea Juan Pablo Roldán, el licenciado Juan Pablo Roldán, a quien también tuve la suerte de tener de profesor y es una persona muy valiosa, búsquenlo en YouTube también porque es una persona muy serena y muy clara en su forma de comunicar, más allá de este artículo. Lo que él plantea es que la posmodernidad, la cultura en la que estamos inmersos, tiende a entender la libertad como indeterminación, como ausencia total de límites, ¿no? Como romper cadenas, ¿no? Es la primera idea de libertad que se nos viene a la mente, ¿no? Uno habla de libertad y si tenés que buscar alguna imagen que exprese la libertad, bueno, justo hoy es el día de la escarapela, así que acá la tengo, y en nuestro himno dice, ¿no? Que rompemos las cadenas, ¿no? Como signo de la libertad, ¿no? O sea, es la imagen más habitual, ¿sí? Pero romper las cadenas es una condición necesaria para la libertad, ¿sí? Tengo que poder elegir para ser libre, ¿no? Sin duda, si estoy encadenado en el sentido simbólico, ¿no? Si no puedo optar, tampoco soy libre, eso es evidente, ¿no? Si estuviéramos atados a nuestro instinto como los animales, no seríamos libres en sentido propio, ¿sí? Pero insisto, esto es una condición necesaria pero no suficiente. Es verdad que es necesario que haya cierto margen, que no estemos tan limitados para poder elegir. Pero la libertad en sentido pleno supone un paso más. Y ese paso más es el elegir, ¿no? Justamente. Una vez que no estoy encadenado, opto por alguna de las distintas variantes que tengo, ¿sí? Elegir significa me decido, abrazo, ¿no? Recorto la realidad en alguna de las opciones que me brinda como posibles. En aquella que considero la mejor de todas. Eso sería la forma más sensata de actuar, ¿no? Aquello que lo considero lo mejor posible, lo elijo, ¿sí? Eso es una forma de actuar libremente con la mayor libertad posible y la mayor plenitud posible. Lo tengo a Walter con la mano levantada y después lo voy a escuchar a César que también estaba con la mano levantada. Dale, Walter. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va a todos? Un Buenas gusto. tardes. Justamente hablando del tema de Juan Pablo Roldán, perdón, que creo que hace bastante hincapié en el tema de que lo veamos en este módulo, y yo creo que va a venir atado seguramente a varias preguntas sobre ese pensamiento que tiene. Habla de la libertad, de sus limitaciones, de la libertad como indiferencia o indeterminación, de la libertad como autodeterminación hacia el bien. Eh, ¿Es realmente así? O sea, todo lo que implica un poco, ¿no? La libertad se mide por la capacidad de hacer el bien o el mal, entendiendo que la verdadera libertad implica poder elegir inclusive lo malo. Eh, a eso me refería yo, ¿no? A si va a estar puesto y hecho sobre hincapié de los pensamientos que tiene Juan Pablo Roldán en relación a la libertad. ¿Me Sí, pude ser claro? sobre todo, la idea más fuerte que quiero que se queden de ese módulo, y ahora les voy a dar un truquito, es que entiendan que lo que está presentando Juan Pablo Roldán son dos perspectivas opuestas o diferentes, ¿no? Una sería la libertad como autodeterminación, que es la mirada clásica,
somos capaces de elegir el bien y nos autodeterminamos. Y la otra es la libertad más inmadura, digo yo, o posmoderna, que sería que la libertad es la ausencia total de límite, ¿no? La indeterminación o indiferencia, como decías también, ¿no? Y él va a hacer en Perfecto. todo el módulo, va a desarrollar ejemplos de la cultura y de la filosofía del siglo XX que más manifiestan estas dos vertientes opuestas o contrapuestas. Él empieza con una pregunta medio provocadora, para los que lo hayan leído, que dice, bueno, ¿qué sería mejor? ¿Un mundo en el que podemos elegir entre el bien y el mal? ¿O un mundo en el que solo podemos elegir el bien? ¿Dónde somos más libres? ¿No? Y a esa pregunta, que claramente todos contestamos, digamos, automáticamente, más libertad hay si elijo entre el bien y el mal, él la contrapone diciendo, en realidad no. O sea, lo que realmente nos hace libres no es la posibilidad de elegir el mal. La posibilidad de elegir el mal es una consecuencia defectuosa de nuestra libertad. Pero la libertad está hecha para el bien, como la inteligencia está hecha para la verdad. El hecho de que elijamos mal, ¿sí? Es posible porque somos libres, pero no es lo deseable, ¿no? O sea, no es que somos libres porque podemos elegir el mal, sino que somos libres para elegir el bien. Lamentablemente, en nuestra impericia y en nuestra imperfección, a veces no lo hacemos. Aclaración número 1. Aclaración número 2. En rigor de verdad, en una perspectiva cristiana sobre todo, elegir el mal en sí mismo no es posible. Lo que hacemos es elegir un bien menor, ¿no? Siempre que elegimos entre bienes, entre cosas que son apetecibles y por lo tanto buenas en algún punto, solo que a veces, en vez de elegir lo mejor, elegimos algo menos bueno. Y a eso llamamos mal, ¿sí? Si yo elijo copiarme en un examen, ¿sí? ¿Qué tiene de bueno copiarme en un examen? Y seguramente tenga de bueno que me permita tal vez zafar de reprobar, y entonces, bueno, por eso lo hago. Si fuera absolutamente malo, no lo haríamos, ¿no? Nadie haría el mal por el mal mismo. Parece una insensatez, ¿no? Entonces, la libertad, así entendida, está hecha siempre para el bien. Y el hecho de que podamos elegir el mal no constituye parte de su esencia, sino simplemente una posibilidad, ¿sí? Una de sus posibilidades. Esto implica, ¿sí? Esto implica que ser libres quiere decir no elegir lo que se me canta, lo que se me da la gana momentáneamente, lo que me brota de las vísceras de forma caprichosa, sino aplicar mis facultades, inteligencia y voluntad sobre todo, para adherirme al mayor bien posible en cada acto concreto de mi vida. En cambio, la libertad entendida como indiferencia o indeterminación es la pura arbitrariedad. Yo elijo lo que se me canta y no hay criterio. No está ni bien ni mal nunca. Eso es lo que pensaban, entre otros, por ejemplo, Jean-Paul Sartre, que lo menciona Juan Pablo, su tocayo, un filósofo ateo, existencialista francés, muy agudo y muy coherente en su pensamiento, que dice, bueno, parte de la base, dice, Dios no existe, por lo tanto no hay un orden dado. Si no hay un orden dado en la creación, la libertad no se ajusta a ningún orden. Dice en otro texto, la libertad es como entrar a un cuarto a oscuras y tantear y elegir algo al tuntún, ¿no? No hay ningún acto consciente de juicio, esto es mejor que aquello y por eso lo elijo, sino que simplemente me dejo llevar por el impulso y soy yo, de alguna manera, con mis decisiones, el que elige, entre comillas, el que determina qué es lo mejor y qué no es lo mejor. Y eso está muy presente en nuestra cultura, ¿no? Cuando decimos frases como, bueno, si te hace feliz, hacelo, a veces, detrás de esa frase se cuela este pensamiento. Soy yo el que decide qué es lo que me hace bien, qué es lo que me hace feliz. Y eso no es tan cierto, ¿no? Una mirada más madura se da cuenta, bueno, esto que no tengo ganas es lo mejor para mí, ¿sí? Si el médico me dijo que si sigo comiendo esto voy a tener un problema de salud, bueno, seguir comiendo eso no parece que me haga feliz. Puede ser que me dé placer, pero feliz no me va a hacer, ¿no? Muchas Bueno, gracias, profe. bueno, un gusto. Voy a leer un poco de mensajes y ahora lo escucho a Sergio que está con la mano levantada. Estaba también César con la mano levantada, ahora que me acuerdo, ¿no? Pip, 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 pip. Eh, bueno, un montón de comentarios. Dice Débora que me escucha muy bajito, ¿no? No sé si les pasa todo lo mismo. Bueno, Se escucha bien, profe. bueno, Se escucha perfecto. bien. Entonces,
Será algo de los equipos o los auriculares que tienen, lamento no poder ayudarlos. A ver, Juan Humberto López dice, si como decía Sócrates hay que tratar de llevar una vida inteligente, un fin bueno, certero, vendría implícita la felicidad, por muy ontológico que suene, abarcando la fe, la conciencia sumida como la filantropía, como no. Bueno, sí, Sócrates es un ejemplo de un filósofo que buscaba la felicidad entendida como aplicar la inteligencia a la elección de bienes, ¿no? Es decir, ser consciente, bueno, esto es lo mejor y lo elijo, ¿no? Bueno, muchos comentarios más, ya me siento estoy como los streamers, ¿no? No llego ni a leer todos los mensajes. Aprender a decir con responsabilidad. Claro, muy bien lo que decís ahí, Florencia, tal cual, es la contracara, ¿no? Esto de elegir conlleva la responsabilidad, obviamente, de que soy yo el que elige y me limito. Si elijo a una persona para casarme, estoy no eligiendo a otras, ¿no? También. Muy bien. A ver, acá tengo, Mauricio pregunta por, plantea el hombre es bueno por naturaleza que bondad se va perdiendo por la sociedad y Hobbes lo plantea lo contrario, ¿no? Bueno, la implicancia, Mauricio, te contesto medio así sucintamente porque no me va a dar el tiempo para desarrollar, pero estas dos vertientes que vos mencionás, de la modernidad, de Locke y de Hobbes, son muy importantes para lo que es el contrato social y el armado de la sociedad moderna, ¿no? Es decir, una perspectiva dice, bueno, el ser humano es bueno por naturaleza, cuanto menos se meta al Estado mejor, porque al parecer la influencia de la sociedad es lo que corrompe al hombre, eso es una visión más bien asociada al liberalismo en algún punto, no dejar que los particulares, que los individuos hagan todo lo que puedan e intervenir, me refiero al Estado, lo mínimo indispensable, ¿no? Mientras que Hobbes tiene una mirada más pesimista de la naturaleza humana y dice, no, el ser humano está podrido por dentro y lo único que queda es que aparezca un mecanismo de control con, con todo el poder, ¿no? Con lo que sería el poder de fuego, para regular esas fuerzas que son naturalmente dispares, ¿no? Son dos perspectivas que creo que son, si tienen un defecto, es que son radicales, ¿no? En su mirada. Y el ser humano, y acá sí me voy a valer un poquito de la teología cristiana, católica, sobre todo, el ser humano tiene como estas dos realidades al mismo tiempo, ¿no? La naturaleza hecha por Dios y por lo tanto buena en su origen, pero también esta herida que los católicos y los cristianos en general asociamos al pecado original, pero que se puede entender también fuera del cristianismo como una cierta imperfección, una imperfección adquirida, podríamos decir. Platón veía lo mismo, sin ser cristiano, obviamente, porque no conoció a Cristo, porque es muy anterior a él. O sea que hay una percepción de que estamos hechos para una cosa, pero no nos termina de salir bien, ¿no? De alguna manera. Y con esa misma mirada, el Estado seguramente tenga un rol intermedio, ¿no? De intervenir cuando hace falta, pero también de respetar lo que la naturaleza elige, ¿no? Lo que pasa es que si ponemos todo el acento en el rol del Estado, quitamos un poco la responsabilidad individual y personal. Y eso es un problema, ¿no? En las sociedades demasiado burocratizadas, por ejemplo, pienso en la Unión Soviética, muchos reflejaban, ¿no? Ese problema, ¿no? Cuando está todo tan burocratizado, tan atado a un sistema, nadie se hace cargo de nada, nadie se hace responsable de nada, y es imposible reclamar nada, ¿no? Porque al final estás luchando contra una maquinaria impersonal, ¿no? Y eso es dramático, es cruel, ¿no? También es una forma de inhumanidad fatal, ¿no? Entonces es importante recuperar el sentido de la responsabilidad personal de todos los actores de una sociedad, ¿no? Cada uno de ellos en su justa medida y en su proporción de poder, ¿no? Es decir, si yo tengo la potestad de tomar decisiones, tengo también la responsabilidad de responder por esas decisiones, ¿no? Bueno, no me quiero ir mucho de tema. Sergio, vos estabas con la mano levantada, no te quiero colgar más tiempo. Sergio, ¿sería yo? Sí, vos, Sergio, eras vos que estabas con la mano Ay, levantada, ¿no? disculpa. No estoy acostumbrado a que me llamen Sergio, soy más Mauricio que Mauricio, Sergio. perdón. Nada, no pasa nada, está todo bien. No, ya te fuiste y estaba más bueno lo que estabas diciendo ahora, lo último que esto, pero bueno, quería terminar con la idea de placer y felicidad, cómo es que no la podés encontrar a la felicidad en el placer. Te pueden prohibir de algo, como hiciste el comentario de la comida, el médico te puede decir no le eches más sal a la comida porque te vas a ir para arriba. Arriba, abajo, vamos a tener la felicidad igual. Pero bueno, para mí, en mi pensamiento, el placer siempre va a venir acompañado de la felicidad. Y con lo último que estabas diciendo, el hombre nace
bueno y se corrompe? ¿O el hombre nace malo y la sociedad lo hace bueno? Bueno, yo te puedo responder lo que enseña la antropología personalista de inspiración cristiana, ¿no? Que tiene como este aporte de la teología con respecto al pecado original, y entonces hay como una herida, ¿no? Una herida que debilita o desordena un poco la naturaleza humana, esto es lo que decimos habitualmente. Después, darte una respuesta final es muy complejo porque es como es un punto de partida, una opinión. En el, eh, en el Renacimiento, ¿sí? Hubo toda una disputa entre católicos y protestantes, ¿no? Entre distintas facciones, digamos, del cristianismo, justamente basado en la interpretación de si la naturaleza humana, su esencia, estaba herida por el pecado original o destruida por el pecado original. Y por lo tanto, si el ser humano es capaz de hacer algún bien, o ya directamente está totalmente perdido y solo necesita que Dios los rescate y los salve, ¿no? El protestantismo de ese momento, con Lutero como representante, sostenía que la naturaleza humana estaba destruida, ¿no? Y entonces que la gracia era lo único que nos podía salvar y que no habría nada que podía salir del hombre que fuera digno para Dios, y por tanto era necesario entregarse solamente a la gracia, ¿no? Ese era el único camino para la santidad, era la gracia, o sea, que Dios nos regale su salvación, que nos envuelva como en un manto, decía él, ¿no? Y en cambio Erasmo, que era un filósofo cristiano católico, le cuestionaba, decía, bueno, no, en realidad la naturaleza humana está herida, pero no destruida, ¿no? Es decir, es verdad que a veces tenemos una inclinación al mal, que no es natural, pero bueno, todavía somos capaces de mucho bien, ¿no? Y ahí está la cosa, ¿no? Un poco. Pero en la filosofía en general está muy tratado esto en la filosofía y en el arte ni hablar, ¿no? De si el mal es algo que producimos nosotros o que nos viene de afuera, que lo tenemos sembrado dentro nuestro o que nosotros mismos nos vamos haciendo el mal, ¿no? Es complejísimo, es un tema súper interesante y recontra complejo, pero en el fondo la libertad tiene que ver con ese combate interno también, ¿no? Ser capaces Claro. de elegir el bien, ¿no? Una pista por ahí es evaluar lo siguiente, ¿no? Cuando yo elijo el bien, supongamos vamos a hacer algo bien llano, en el consumo de alimentos y de cosas que me dan placer, cuando elijo algo bueno para mi salud, eh, tiendo a ser cada vez más libre respecto a eso bueno, ¿no? Es decir, si yo empiezo a comer saludablemente, eh, no es, no se vuelve adictivo comer saludablemente, ¿no? Y si se vuelve adictivo, dejó de ser saludable, ¿no? En cambio, cuando elijo algo que no me hace bien, por ejemplo el cigarrillo o una cantidad desordenada de alcohol o de frituras o de cosas saladas o lo que ustedes quieran poner, empieza a despertarse una conducta adictiva en la cual yo, sabiendo que me hace mal, me voy como atando a esa cosa y la consumo cada vez en mayor cantidad. Y eso es un indicio de que el mal me quita libertad. Y en cambio el bien me da libertad, ¿no? No sé si aporta algo esto a la mirada, pero es Sí, interesante para entender. ¿Sí? sí. Bueno, la otra que tenía acá anotado, que no te lo dije, era cuando estamos en la libertad, ¿sí? El famoso hacer lo que quieras, ¿sí? ¿Quién es el que te determina qué está bien y qué está mal? Si vos estás en tu estado de libertad. Ante Perfecto. lo ojo, lo demás, estás en lo mal, ponele, haciendo un acto mal. Pero vos estás en tu libertad, entonces en tu libertad está todo bien. No vas a entrar en una libertad donde tenés algo malo. Yo lo reformularía. Ahí te silenciaste justo. La última frase no la escuché. No sé si me explico lo que quiero decir. Yo te entiendo, creo que te entendí perfectamente. Yo lo reformularía de esta manera para terminar de cerrarlo. Hacé lo que quieras, es un buen orientador de la conducta siempre y cuando quieras lo mejor para vos, ¿no? Y ahí está el punto, ¿no? Porque a veces en ese querer se cuelan las ganas momentáneas, ¿no? Habría mil ejemplos, ¿sí? Entonces, si vos realmente querés lo que es lo mejor para vos, o sea, lo que te va a dar plenitud, salud mental, física, espiritual, etcétera, etcétera, bueno, hacer lo que querés es una buena forma de orientar. Pero lo que observamos, sobre todo en nuestra propia vida, ni siquiera hay que ir a mirar al el vecino, es que a veces nos dan ganas de cosas que no es lo que realmente queremos, ¿no? Que ahí está el punto, ¿no? La honestidad y la sensibilidad como uno mismo de decir, bueno,
Si yo me dejo llevar por las ganas, no es lo mismo que dejarme orientar por el querer más profundo. Ahí está la cuestión, ¿no? Y ahí está la frase de San Pablo que mencioné hace un ratito. A veces no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. O sea, a veces me dejo llevar por las ganas y las ganas son mala consejera y el querer profundo se termina como empantanando, ¿no? Piénsenlo ustedes en relaciones de pareja, en la paternidad misma, ¿no? Hay días que no tengo ganas de ser padre. No las tengo, ¿no? No me brotan ganas de ser padre. Y sin embargo, yo elegí en algún momento de mi vida ser padre. Entonces, bueno, tengo que ser consistente y responsable con esa elección que tomé, con todo lo que conlleva, ¿no? Incluso cuando no tengo ganas. O bueno, lo mismo con, no sé, cuidar mi salud física, o qué sé yo, con mi trabajo, con mi vocación. Se podrían dar infinidad de ejemplos, ¿no? Y en eso se va faraguando la felicidad humana, ¿no? En ser capaz de sostener mi querer más profundo, atravesando la sinuosidad de las ganas. Qué sé yo, los domingos a la noche, la mayoría de nosotros no tenemos ganas de ir, de trabajar de lo que trabajamos, ¿no? Y los viernes estamos felices de que llegue el viernes, no sé, ahí eso uno, a veces uno se cuestiona por demás las cosas, ¿no? De comer un Bueno, no asado. tengo más. Sí, cómo no, César. ¿Vos tenías una pregunta hace un rato, César, o ya pasó? Sí, justamente creo que ya lo hablaron, que era básicamente qué es el mal, porque creo que a nosotros nos enseñan, llámese por la vida religiosa, a través de los mandamientos, llámese por los valores que nos enseñan de chico, qué está bien o qué está mal, nos van inculcando de que somos pequeños. Entonces ya nacemos, después, bueno, vienen las leyes constitucionales, el Código Penal que regula la parte civil y comercial. Creo que nos están diciendo todo el tiempo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pero si nos adheríamos en el medio de la nada misma, donde no habría regla alguna, si hoy yo quiero matar al que pasa caminando, ¿por qué estaría mal si no está reglamentado? Entonces, ¿qué es el bien, qué es el mal? Nos inculcan todo el tiempo qué está bien y qué está mal. Y por ahí vos atabas lo que era el concepto de libertad para elegir lo que está bien. Pero si lo que está bien y lo que está mal no estaría regulado, entonces, ¿cuál sería el concepto de libertad? Otra sí, de libertad, justamente. Después, bueno, la otra que me quedaba pendiente era el tema de la felicidad, que yo siempre dije, la felicidad para mí es algo pasajero. Estamos atrás de un objetivo, sea material, sea emocional, de tener hijos, de comprarte un auto, y una vez que lo tenés, eso desaparece. Se va esa alegría, esa felicidad, ese estado de ánimo, poner el nombre que vos quieras, se vuelve un acostumbramiento y desaparece. Y muchas veces hasta Bueno, que no lo perdés, está la frase esa, uno no sabe lo que tenía hasta que lo perdió. Y es verdad, porque vos ese estado emocional lo perdiste, porque ya se volvió rutinario, tener un 0 kilómetro, tener un hijo, como hablar al principio de verlo a tu hijo todos los días, ya no te da la misma felicidad de cuando lo tuviste por primera vez en tus brazos, los primeros pasos, ya se vuelve rutinario hasta que lo perdés y ahí te das cuenta por ahí el valor que tenía, que se fue diluyendo como estado emocional. Y después libertad, de otra vuelta estuve filosofando un poco en mi cabeza, ¿no? Yo tengo un amigo que vive en el Tambo, allá en el campo, tiene hectáreas alrededor de la nada misma, y yo soy empleado policial y veo los presos, ¿me entendés? Entonces, ¿qué es la libertad? Porque este muchacho amigo es preso de su trabajo en cuanto al tambo porque es esclavizante. Mañana y tarde ordeñar de lunes a lunes. Tiene 25 millones de hectáreas que no la recorre porque está en el casco del campo. No sale de ahí. Tiene todo para andar y no lo puede recorrer y se acostumbra a ir desde el tambo a la casa, al casco y volver ahí. Y anda, obviamente, en la parte donde, en la parte del campo donde pastan los animales, y ese es su entorno. Y un preso se acostumbra a estar preso bajo reja, bajo 4 paredes, poner el nombre que vos quieras, en un pedazo de terreno y su libertad es básicamente poder ver sus familiares, se mantiene en contacto a través de un teléfono, porque todo el mundo tiene teléfono. Entonces, inclusive yo tengo la puerta acá de mi casa, puedo salir y me puedo ir si quiero en este momento a caminar a la costanera. Y no lo hago porque es la rutina del laburo, de la vorágine diaria, de tener que hacer otra cosa. Y entonces realmente tengo la libertad de irme en este momento, no, porque tengo que estar en clase con vos. Entonces hay un montón de cosas que te llevan a pensar, que eso es la filosofía, ¿no? Te invita a pensar y a replantearte cosas. Creo que pasa por ahí. sí, sí, muy interesante todo lo que decís. Vuelvo a lo que dijiste al principio, sobre todo, ¿no? Esto de que el bien y el mal dependen de una cierta ley. Eso es una forma de entenderlo, ¿sí? Y si esa ley que estabas mencionando vos es humana, o sea, es expresión de la cultura, de la crianza o de la legislación jurídica,
es lo que se llama, que es un poco la línea de Kant en última instancia, si lo piensan bien. Bueno, efectivamente, bien y mal está determinado por el entorno cultural o político o lo que fuera, ¿sí? Hay otra forma de entenderlo que es, si yo estoy solo en el desierto, ¿sí? Y pasa alguien y lo mato, hay una ley intrínseca en el corazón humano, esto es una postura, no es algo que todo el mundo adhiera por ahí, que me indicaría que ahí hay algo malo. Yo soy capaz de darme cuenta que en sí mismo no es valioso, porque estoy destruyendo algo bueno que es la vida del otro, ¿no? Esto es lo que podríamos llamar normas morales naturales, ¿sí? Que vuelvo a insistir, hay posturas filosóficas que la rechazan. ¿Por qué la rechazan generalmente? Bueno, porque aceptar unas normas morales naturales supone aceptar que hay un orden natural, que a su vez supone aceptar que hay una fuente inteligente de la naturaleza, o sea, Dios o algo similar a ello, ¿no? Si yo niego que haya un origen inteligente, un diseño inteligente del mundo, entonces no puedo sostener que hay un orden natural, porque ¿de dónde viene ese orden, no? Entonces el orden solamente proviene del ser humano y ahí entramos de vuelta en la postura kantiana. Pero en la cátedra en la que estamos, sí reconocemos que hay un orden natural, en última instancia porque proviene todo de Dios, pero filosóficamente también porque nos damos cuenta que cualquier ser humano es capaz de distinguir someramente ciertos bienes por sobre otros, ¿no? Por ejemplo, el bien de la vida, ¿sí? El bien de la justicia, qué sé yo, y tres o cuatro cosas más que podemos reconocer como buenas en sí mismas, no robar, no matar, no mentir. Básicamente lo que aparece en los mandamientos no es que están mal negar los mandamientos porque Dios lo dijo, sino que justo los mandamientos, los 10 mandamientos clásicos a los que nos referimos, en realidad expresan un orden que es bastante natural y universal, ¿no? Es decir, no matar, no mentir, no sacarle las cosas a los demás, respetar a tus padres, ¿no? En fin, son cosas de orden natural, ¿no? Que Dios las revela, es verdad, pero eran ciertas antes de eso. Y en ese sentido, sí te doy la razón a vos, César, de que siempre el bien y el mal están asociados a una cierta ley, ¿no? Lo que pasa es que esa ley puede tener distinta autoridad, ¿no? En última instancia podemos hablar de Dios o podemos hablar, si queremos, saliendo de la perspectiva estrictamente hablando religiosa, la ley de la naturaleza. El universo mismo nos muestra qué es más valioso que otra cosa y esa es una cierta ley, ¿no? A la cual podemos responder y de esa manera encontrar qué es lo bueno y lo malo en cada momento, ¿no? Y ahí sí Yo la creo que para ir libertad, en lo sí, que es la ley natural, bastaría con observar cómo se mueven la fauna, sí, más que la sin flora, la duda. fauna, cómo se mueven los animales en su grupo y cómo interactúan con otras especies. Creo que ahí te vas a lo más natural, a lo más básico de la naturaleza misma. Pero así todo también se matan entre animales, y no solamente por comida, por ahí por una hembra, cuando están en etapa de celo, por territorio. Entonces, está bien, naturalmente no se matan por sí, pero siempre tienen algo por lo que se matan. Entonces, esas tres ejemplos que te tiré, hembra, comida y territorio, eh, llevan a asesinarse. Entonces, vos decís el bien más preciado de la vida, y sin embargo, naturalmente rompen con eso, por esas tres Sí, opciones que te sí, tiré. lo veo, es verdad. En el ser humano existe la capacidad de lidiar con esas tres cuestiones de forma más civilizada, digamos. A Claro, Pero veces porque llega a creo, tenemos ocurrir, ¿no? razón. Por la Lo que nos hace brutalidad. diferente a los animales es la razón, Claro, justamente. nos No vamos permite a matar para organizarnos. sobrevivir, claro. Sí, bueno, o eventualmente sí, ¿no? También, o sea, en la sociedad matamos moderna uno animales. entiende que ya Hay no. culturas y ¿Me culturas que puedo también meter? las... Sí, sí, sí. Tenemos que Eh, levantar la mano porque somos más de 100 personas y si no, no se va a Perdón, entender sí, nada. Sí, sí, sí. pero totalmente la humanidad mató para sobrevivir a sí mismo ser humano un montón de veces. Todas las guerras no Sí, era sí. más Lo, que... lo cual no lo hace bueno, que haya ocurrido no lo hace bueno necesariamente, ¿no? Y Justamente. teniendo Pero la bueno. razón y lógica y todo lo que digamos. Sí, sí, estoy de acuerdo con vos, por eso. Pero tenemos la capacidad de organizarnos sin recurrir a eso. Y bueno, se supone que hacemos el esfuerzo para alcanzarlo. Pero bueno. A ver, Débora, vos que estás hace un rato con la mano levantada. Hola, perdón, no lo podía activar el micrófono. Nada, quisiera hacer un breve repaso de la libertad del artículo, puede ser, porque nada, quisiera hacer como foco
en los diferentes, no sé, por ejemplo, hay postura filosófica, hay postura psiquiátrica, no, psicólogos, perdón. Hay unos cuantos filósofos, y yo quisiera saber si vas a hacer hincapié específicamente en las posturas de cada uno, por ejemplo, para el examen. Porque es bastante como engorroso, tiene bastantes partes, es bastante complejo, parece simple, pero no lo es. O por lo menos para mí me está costando algo. Están los ateos, es como que hay varias cositas. Está perfecto que lo remarques. Quiero ayudarte a que se te vaya el miedo a que el cuestionario te va a pasar por arriba y algo así. Vas a encontrar, sobre todo las primeras, digamos, 3 primeras carillas, el corazón de lo que a mí me importa que ustedes estudien de este artículo, ¿no? Después, lo que hace Juan Pablo es abundar en ejemplos de distinta profundidad en los que se ve reflejado eso que está planteado en la primera carilla y media y un poquito más desarrollado en la segunda y algo de la tercera. ¿Sí? O sea, lo más importante acá es entender que hay 2 concepciones de libertad que son contradictorias o contrapuestas. Una, la libertad como indeterminación o indiferencia, ausencia de límites. Bueno, libertad es elegir caprichosamente, etcétera, etcétera. Y la otra postura, libertad como autodeterminación. Hay un cierto orden dado, donde hay cosas mejores que otras, o sea, hay bienes mayores y bienes menores, y la libertad es el ejercicio de ver con la inteligencia cuál es el bien mayor posible y elegir ese bien, ¿no? Eso es como el corazón del texto, es eso. ¿Sí? El resto son desarrollos de las consecuencias. Aparece Nietzsche y aparece Sartre como autores mencionados. En ambos casos son autores ateos y son filósofos los dos. Sí. Y en ambos casos lo que se quiere remarcar ahí es cómo tanto Nietzsche como Sartre, justamente por ser ateos, niegan el punto de partida. Como no hay Dios, no hay orden. Y si no hay orden, la libertad no se puede jugar en elegir entre bienes mayores o menores, porque eso implica un cierto orden. ¿Sí? Entonces la libertad, en ambos casos, no es otra cosa que el impulso, la espontaneidad pura de elegir por elegir de forma caprichosa. Sartre tiene una expresión en ese sentido muy transparente. Él dice, estamos condenados a ser libres, ¿no? La libertad termina siendo una condena, porque estoy obligado a elegir, pero a ciegas, elegir sin criterio, ¿no? Bien. De alguna manera, ¿no? Está Después bien. no voy a entrar, no voy a indagar mucho más que eso, así que no te asustes. Sí entender que la libertad que plantea la cátedra, la definición de libertad que plantea la cátedra, es la libertad como autodeterminación, ¿no? Ser capaces de elegir el mayor bien posible. Eso es como el corazón. Tengo algo más, porque por ejemplo hay varios Sí, puntos, perfecto. por ejemplo, Fedor, Dostoyevsky, bueno, que afirma que Dios no existe, en fin, pero es como que todo no le interesa nada, pero al fin si me importa una cosa ya dejaría de ser libre, por ejemplo. Y después pasamos por el aburrimiento, el aborrecimiento, el que nada, estar como en un lugar gris. Todo eso entraría en la indeterminación. Claro, son como ejemplos del arte y de la cultura. Lo de Dostoyevsky, que es un escritor ruso que escribió Los Hermanos Karamazov, entre otros, ¿sí? Lo que hace es tratar de expresar en distintos personajes esta idea que sí es interesantísima, ¿no? Si todo está permitido, entonces nada está permitido, ¿no? Si todo está prohibido, nada está prohibido, ¿no? En algún punto es, si no hay límites, otra vez lo mismo que decíamos hace un rato, si es todo indeterminación, entonces no hay por qué elegir una cosa de otra, no hay razón para que esto sea mejor que aquello. Por lo tanto, todo da igual de alguna manera, ¿no? En la cultura posmoderna de ausencia de límites, todo termina dando igual, entonces la libertad, en vez de ser la máxima libertad, termina siendo una libertad estéril, ¿no? Puedo elegir lo que quiera, pero al final da lo mismo, ¿no? En cambio, Y la bueno, libertad y más en el madura, final del sí, módulo, dale. perdón, No, por favor, hay me 3 encanta que me preguntes recuadros. esto. Sí, que Uno hablan de es el un de Dorian cuadro. Gray, Sí. No el te mayor preocupes por eso. francés, bueno, el mayo francés del 68. Bien. El mayo francés. Sí, dale, seguí, Y perdón. el tercero, que es un lugar común, bueno, son como ejemplos y uno está asociado, bueno, a la psicología, que es el final. Exactamente. Sí, voy a leer el último, si te parece. El del lugar común lo voy a Bien. leer un poquito. Ahí nomás, claro, de la ciencia de psicología. ¿Verdad?
El 3 dice un lugar común. Con frecuencia repetimos la consigna de que mi libertad termina donde comienza la libertad de los demás. Hoy lo escribió alguno de ustedes en el chat. Inclusive llegamos a otorgarle una gran importancia. Este lugar común es el resultado de la concepción de libertad como indiferencia. Ojo, ¿eh? En efecto, considerar la libertad como un puro poder hacer, perdón, que solo puede ser limitado desde afuera. Si yo entiendo que acá explico yo, dejo de leer. Cuando decimos mi libertad termina donde empieza la del otro, lo que estoy diciendo es que en algún punto es el otro el que pone un límite a mi libertad, ¿sí? Y de alguna manera la tendencia natural va a ser expandirme lo más que pueda, ¿no es cierto? Desde esta perspectiva, sigo leyendo, la sociedad es vista como un conjunto de personas que renuncian a una parte de su libertad para poder convivir. Se trataría de una sociedad de personas medio libres, resignadas a frustrarse para sobrevivir. Una concepción clásica de la libertad, o sea, la otra, la contraposición, la de autodeterminación, no considera que ésta debe ser limitada solo desde afuera o para acomodarse a la libertad de otros. Por el contrario, concibe la libertad como animada solamente por la energía del bien, de tal forma que no consiste en una fuerza neutra, sino en un despliegue con sentido y orden. Para ella, mi libertad no termina donde empieza la del otro, sino por el contrario, se fortalece y planifica en el respeto y amor a los demás. O sea, la libertad sería la capacidad que tengo de elegir el bien, incluso el bien del otro, ¿sí? Entonces, no se trata de una cuestión de limitaciones, sino es, bueno, alguien lo mencionó también en el chat, ¿no? La libertad también conlleva el bien común. Yo elijo el bien para mí, que no es solo mi capricho, sino que es lo que realmente me hace bien, y puedo elegir también el bien para el otro. Por ejemplo, la paternidad, ¿sí? Donde yo elijo no solo el bien para mí, sino el bien para mis hijos, ¿no? Y eso no es un limitante de mi libertad, sino una expresión, una plenitud de mi libertad. Elijo libremente el bien para mi hijo, ¿sí? Elijo darle a mi hijo lo que considero que es lo mejor para él, ¿sí? Los otros dos ejemplos son ejemplos de indeterminación, ¿no? También. Espero haberte ayudado, Débora. Gracias por la pregunta porque me encanta ir al hueso. La verdad que esa última parte del módulo yo a propósito no lo puse en el cuestionario porque entiendo que requiere un poquito más de rumiar y más tiempo y bueno, estamos todos con muchas cosas pero bueno, el que lo quiere leer y lo puede leer, se lo regalo. Bueno, gracias, profe. Raquel, te escuchamos. No, no te escuchamos en realidad. No te escucho. No aparece silenciada, Raquel, pero no te escuchamos, como si no te tomara el micrófono. ¿Ahí me ahora? escuchan? Sí, sí, ahí perfecto. No, con respecto con todo lo que se viene diciendo con la libertad y bueno, y con las explicaciones, yo quería saber si ahí no entraría en juego lo que es la ética y la moral, Por supuesto, ¿no? por cómo se rige el ser humano, la conducta humana y bueno, cómo, más que nada la moral. Bien. Yo doy también ética en esta misma casa. No lo hago a distancia, lo hago presencial. Y por supuesto que lo que vemos en antropología es el fundamento, la base de lo que después vemos en ética. Mis alumnos que tengo en ética ya han tenido antropología justo antes. Y ahí hacemos una distinción, ¿no? Usamos la palabra moral y ética muchas veces como sinónimos, y en algún punto lo son. En su origen etimológico, la palabra moral remite más a las costumbres, a la cultura, al entorno, y la palabra ética remite más a lo interior, ¿no? Es decir, al orden, a elegir el bien para cada ser, ¿no? Entonces, en el fondo, la moral y la ética son una expresión del ejercicio de la libertad en común, ¿no? Es decir, al final, la ética juzga la moralidad de los actos justamente en la medida en que están o no ordenados al mayor bien posible, ¿no? Algo es bueno, un acto es bueno en la medida en que aporta a el desarrollo, la plenitud del ser que lo realiza, ¿no? De forma consciente y libre, ¿sí? Entonces sí, por supuesto, ¿no? Esta comprensión de la libertad es fundamental para la comprensión de la ética que viene posteriormente, ¿no? No existe posibilidad de ética si no hay libertad, ¿no? Solamente los seres libres tenemos ética o tenemos moral. Los perros no tienen una moral y una ética, ¿sí? Actúan por Claro. instinto, ¿no? Bien. Bien. A ver, acá me pregunta Agostina. A ver. ¿Qué relación con la antropología tiene? Porque si bien somos más pensamientos filosóficos, la antropología.
La antropología es el capítulo de la filosofía que trata de comprender al ser humano en sus actos más propios, más profundos, ¿no? Entre ellos la libertad. Entonces sí, entender al ser humano tiene impacto en todo lo que la vida humana conlleva, ¿sí? Y la forma en que entiendo el ser humano tiene también una relevancia en la forma en que entiendo todo lo que el ser humano hace. Si fuéramos solo animales, actuaríamos solo por instinto, entonces no habría ética, todo sería la ley de la selva, como decimos, etcétera, etcétera, etcétera. Como nos consideramos un animal particular, un animal con razón, un animal racional, entonces están todas estas implicancias, ¿no? Tengo también la capacidad de entender, de pensar, etcétera, etcétera, ¿no? Y de elegir el bien y de ser responsable de aquello que elijo también, por supuesto. Bueno, ¿quedó algún tema de este módulo 3 y de este texto que les gustaría repasar o les gustaría estos últimos 10 minutos hacer un anticipo del 4? Yo las veo a Raquel y a Débora con la mano levantada, pero entiendo que ya me preguntaron, ¿no? Si podés hacer un anticipo del cuarto, sería mejor. Vamos con... Muy bien, Máximo, vamos con eso entonces. Buenísimo. El último módulo que va a empezar dentro de poquito, falta todavía una semana y un poquito, va al corazón del tema de la antropología, ¿no? Ya vimos de dónde se origina la filosofía, en qué momento la filosofía griega pasó de estudiar o de poner en el centro el cosmos o el mundo, a empezar a pensar más en el hombre, y de ahí surge la antropología propiamente dicha. Vimos en el módulo 2 uno de los actos más propios del ser humano, que es el acto de conocimiento, la capacidad de conocer, la verdad, ¿no? A diferencia de los animales que solamente conocen con los sentidos. Y en este tercer módulo nos detuvimos en otra potencia muy propia del ser humano, que es la libertad, ¿no? La capacidad de justamente, a partir de lo que conozco, de ese orden real que conozco, poder elegir aquello que es mejor en cada circunstancia, ¿no? Poder actuar con libertad, ¿no? En cada circunstancia. Todo esto lleva a el módulo 4, que es entender qué significa ser un ser humano, o mejor dicho, qué significa ser personas, ¿no? Entonces, uno de los temas centrales dentro del módulo 4 es el tema de el concepto de persona y un concepto asociado al de persona, que es el concepto de dignidad, ¿no? La dignidad de persona, la dignidad personal. ¿Sí? Esto es un tema importantísimo, que tiene como dos patas, ¿no? Voy a empezar con la que es más de origen religioso, simplemente para que ustedes la entiendan y la puedan encapsular, si se quiere, ¿sí? En el ámbito religioso cristiano y bíblico en general, porque esto lo compartimos con el judaísmo también, decimos que los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en eso radica nuestra dignidad, o sea, nuestro valor. Somos espejo de Dios. ¿Sí? La persona humana, a diferencia de los animales y los demás seres creados, somos imagen y semejanza divina, y en eso radica nuestra grandeza, ¿sí? Y también nuestra responsabilidad respecto del mundo, ¿no? Se pueden ver las dos caras, ¿no? Tenemos mayor perfección y dignidad que cualquiera de los otros seres, y somos, por lo tanto, los responsables de conservar, de cuidar la naturaleza que Dios nos confió, ¿no? Entonces, ese gran poder que tenemos, diría el tío de Spider-Man, conlleva la gran responsabilidad, ¿no? Básicamente. Eso sería la perspectiva, estrictamente hablando, bíblica de la dignidad de la persona. Desde el punto de vista filosófico, también podemos comprender la dignidad, en el sentido de que cada persona humana tiene un valor, decimos, absoluto. La palabra absoluto, bien entendida, significa un valor que está separado de cualquier otra cosa, que no está condicionado. Absoluto es lo opuesto a relativo, ¿sí? El valor de cada persona no es relativo a si es varón o mujer, si es grande o chico, si es creyente o ateo, si es rico o pobre, ni color de piel, y todos los etcétera que ustedes quieran poner, ¿no? El valor de la persona humana radica en su propio ser. El hecho de ser persona nos hace valiosos. Eso significa dignidad absoluta, ¿no? Valor absoluto, ¿sí? No dependemos de ninguna otra cosa, ¿sí? Si volvemos a la perspectiva inicial, podríamos decir, solo dependemos de Dios, ¿no? Es decir, nuestro valor es absoluto porque solo dependemos de el absoluto, ¿no? De aquel que nos creó, ¿sí? En ese sentido, la idea de que la persona tiene valor absoluto, tiene una dignidad absoluta, es una idea determinante para la creación
de las distintas organizaciones sociales y la justicia civil, ¿no? Es decir, entender que cada persona es valiosa por el solo hecho de ser persona, o sea, que tiene un valor absoluto, cambia toda la ecuación de cómo entendemos la organización de la sociedad, ¿cierto? Y es un valor importantísimo. Y es el valor que inspiró la organización democrática, ¿no? Si perdemos de vista este valor, la democracia se termina deformando y se termina transformando en el gobierno de las mayorías. Y en rigor, el sentido original de la democracia, allá por la antigua Grecia, no era ese. El sentido original de la democracia es todos tenemos derecho a opinar sobre la cuestión pública porque todos tenemos valor por el solo hecho de ser personas. Ese era el sentido original, ¿no? Que después se fue como complejizando por poblaciones cada vez más amplias en una democracia, digamos, representativa y por lo tanto intermediada, con toda la complejidad, complicación y a veces desorden que puede haber generado. Pero la idea central de la democracia no era la mayoría tiene siempre razón, sino que la idea central era cada persona tiene derecho a expresar su opinión sobre la cosa pública, porque todos tenemos el mismo valor por el solo hecho de ser personas, ¿no? De hecho, la democracia original, allá en la antigua Grecia, no era tan democrática, como ustedes sabrán, ¿no? Porque consideraba como sujetos de derecho solamente a los varones adultos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, son como, así es la historia, digamos, ¿no? Bueno, ese es el corazón del módulo 4. Después ustedes van a leer a un montón de autores y algunas cuestiones que tienen que ver con la modernidad en la que este tema se puede estar pues, poniendo en cuestión. Noelia, te escuchamos. Sí, Noelia, dale. Está silenciada. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. No sé si se hizo porque yo me quedé sin internet un ratito. Esa consulta de a ver si la actividad, la unidad 4 abre ahora cuando se cierra el cuestionario, cuando se abre el cuestionario 3. Te lo digo de memoria, te diría de memoria que no, pero dame 2 segundos y lo busco en el cronograma para no confundir a nadie. De memoria te Porque diría que. Decime. no fue así, pero ahora parece que el cuestionario 4 abre cuando cierra el cuestionario 3. Entonces no daría como la semana de. Bien, sí, había alguna unidad que era así que probablemente sea la 4. Espérame que ahora se me cerró la sesión en la plataforma. Pero si en el cronograma figura que el día que se habilita el módulo 4, se habilita también el cuestionario 4, es porque ese módulo, a diferencia de los demás, dura una sola semana. Esa es la razón. Y tiene que ver con las fechas que dice el 28, me dicen ahí. ¿Cómo? La unidad para leerla abriría este jueves, entonces. No, yo creo que es el otro, pero dame 2 segundos que ahí me abrió. Cronograma, acá lo tengo. Así te lo digo bien. Es más, voy a hacer una cosa. Vamos a hacer, ya estamos terminando. La del amigo con beneficio. Me salió bien, me salió un poco bien, sí, me salió bien. Ahí está. ¿Un poquito? ¿Logran ver algo o no? A ver. Ahora sí. El jueves 21 inicia. ¿Logran ver? Estamos yendo hacia este Sí. jueves. Este jueves se va a abrir el cuestionario 3, que recuerden, incluye preguntas sobre el módulo y sobre el artículo. Y recién el otro jueves, el 28, se habilita el cuestionario 2 al mismo tiempo que se habilita el contenido de la unidad 4. O sea, para esta unidad 4 y su cuestionario tienen solamente una semana. Eso es importante que lo tengan presente. ¿Sí? En una semana van a tener que leer y hacer el cuestionario el día que quieran. ¿Está bien? ¿Se entendió, Noelia? O sea, va a estar abierto para leer y para hacerlo al mismo tiempo. Correcto. Claro, yo el jueves 28 te habilito el módulo y ya dejo abierto el cuestionario para que lo hagas cuando quieras. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Lo tuve que hacer para que me dieran bien las fechas, lo tuve que hacer así,
y elegí el módulo 4, yo podría haber hecho lo mismo en la unidad 1, la unidad 2 o la 3. Elegí el módulo 4 porque me pareció el módulo que, si bien tiene su extensión, no es tan complejo y ya van a estar más cancheros. Esa es la razón por la que elegí ese módulo. Después va a quedar una semana más, donde van a estar habilitados los recuperatorios para los que los necesiten. Ahí ya les voy aclarando que ustedes van a poder ver los 4 recuperatorios, pero ustedes hagan los que necesitan nada más. ¿Sí? Y una vez que termine la semana de recuperatorios, el último jueves, el 11 de junio, que arranca el Mundial además, van a poder completar la encuesta y ya terminar el curso. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Bueno, 20:30, 1 hora y media, le metimos bastante, ¿no? Está transpirando Débora, mira, de todo lo que pensó. Genial, Le es una sale humo de la clase gorra. hermosa, me encantó. Bueno, gracias. Y me motiva a seguir Para mí es un lujo. investigando. Voy a buscar. Vamos todavía. Y después tengo, bueno, le voy a mandar un internet. Perfecto. Búsquenlo, yo les recomiendo que lo busquen a Juan Pablo Roldán si se entusiasmaron por YouTube, porque tiene algunas grabaciones muy interesantes sobre el tema del mal, por ejemplo. Algunos datos muy interesantes. Marcelo, ¿vos querías decir algo? Sí, acá lo que habías hablado de dignidad, estaba buscando la dignidad ontológica, que la que decías por el solo hecho de ser humano, y la dignidad moral o decoro, que es como nosotros nos manejamos y comportamos. Eso es parte también de lo que se va a ver. Es El interesante, porque comportamiento. no aparece mencionado, eso sería tema de ética, que ya que lo mencionaron hace un ratito, ¿no? Pero es interesante porque esa dignidad es la dignidad que está en nuestras manos, ¿no? ¿Qué hacemos con esa dignidad ontológica a través de mis actos, ¿no? Es decir, yo puedo ser fiel a mi dignidad o no. En el libro de Viktor Frankl, que creo que se los mencioné, y si no se los menciono ahora y se los dejo en el chat para que lo tengan, ¿sí? Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, que es un recontra clásico, él dice que el hombre es el único ser capaz de crear la cámara de gas y también capaz de entrar a ella elevando una oración a Dios. No es fuerte la expresión, pero va un poco en línea con esto que acabas de decir, ¿no? Somos libres de hacer la peor crueldad de todas, ¿sí? Usar nuestra capacidad, nuestra inteligencia y nuestra voluntad para la crueldad, o para hacer los actos de mayor grandeza que se te puedan ocurrir, ¿no? De heroísmo máximo, ¿no? Ahí se juega la dignidad moral, digamos, ¿no? Que mencionabas. Está muy bien. Bueno, está para charlar mucho más también, ¿no? Bueno, en poquitos días les subo el video de este encuentro, que espero que me alegro un montón que lo hayan disfrutado, les agradezco un montón. No es fácil un lunes, 1 hora y media de filosofía a esta hora, así que los felicito por la paciencia, ¿eh? Bueno, y seguimos en contacto. El jueves les mando el mensajito con las novedades y cualquier duda que tengan me pueden escribir siempre que necesiten. Gracias, Que tengan profe. buenas Un noches. abrazo. Gracias. Cuídese. Muchísimas gracias. gracias, profesor. Espectacular. Nos vemos. Ustedes. Suerte a Buenas todos. noches. Muchas Buenas gracias. noches. Muchas gracias. Un gusto, ¿eh? Buenas noches.